Ella ofreció refugio a un hombre que no tenía a dónde ir, sin imaginar que este extraño llevaba en silencio la mayor conexión de su vida, la sangre. A veces, la vida nos coloca ante las personas que, a primera vista, solo parecen cruzar nuestro camino por casualidad. Pero, ¿qué pasaría si detrás de una fecha aparentemente simple hubiera una historia que pueda cambiar para siempre la forma en que vemos el mundo? En una noche fría, mientras las calles de un pequeño pueblo se desierto y el viento cortaba como cuchillas, Ana, una mujer con un corazón inquieto, caminaba de regreso a casa. Llevaba solo una bolsa de compras y sus pensamientos, cuando doblaba la esquina, vio una escena que la hacía parar. Allí, sentado en la acera, había un hombre. El cuerpo se encogió contra la pared, como si intentara desaparecer en la oscuridad. La cara marcada por el cansancio, las manos temblorosas, sus ojos, esos ojos, cargados de tan profunda tristeza que parecían mantener demasiadas historias para encajar en una vida. Ana no sabía su nombre. No sabía de dónde vino. Pero algo en esa presencia despertó un impulso que no pudo explicar. Se acercó, dijo Lou, ofreció ayuda. En unos minutos, ese extraño que hasta entonces era parte del paisaje callejero se convirtió en parte de su hogar. Lo que Ana no imaginó, es que cuando abrió la puerta a un extraño, en realidad estaba abriendo la puerta a un pasado que nunca supo. Un pasado que, durante años, estaba oculto en silencio, esperando solo el momento adecuado para revelar. Ese hombre llevaba más que una mochila gastada y un cuerpo cansado. Llevó respuestas. Respuestas a las preguntas Ana nunca se atrevió a hacer en voz alta. Y juntos estaban a punto de descubrir que el destino tiene formas misteriosas de unir lo que se separó un día. Y esto, es la historia de cómo un gesto de bondad se ha convertido en el descubrimiento más profundo e inesperado de una vida. Era tarde en la tarde en un pequeño pueblo, el tipo de lugar donde el tiempo parece pasar más lento y cada cara es familiar. Después de 6, las calles estaban casi desiertas, como si la ciudad misma se retirara en las casas, cerrando las ventanas y manteniendo secretos. El sonido del viento se mezclaba cuando las hojas de los viejos árboles que bordeaban las aceras. Había ese silencio en el aire que, tan profundo, es casi palpable. Ana vivía sola en una casa simple, con paredes pintadas en blanco ya pelados con el tiempo. El jardín, pequeño y bien mantenido, era su refugio. Los árboles alrededor parecían protegerla del mundo, pero también trajeron una sensación extraña, como si mantuvieran historias que ella aún no conocía. Dentro de la casa, pocos muebles, pero cada objeto tenía un valor sentimental. Y en el centro de todo estaba Ana, una mujer que conocía el peso de las pérdidas, pero también la fuerza de la esperanza. Trabajó como costurera, convirtiendo piezas de tela en nuevas posibilidades. Y a pesar de que tenía una vida simple, tenía algo raro, un corazón siempre dispuesto a ayudar. Su mundo estaba en silencio pero nunca sola, porque ella creía que, de alguna manera, cada acto de bondad volvía a quienes lo ofrecían. Ese día, el cielo fue pintado con tonos dorados y rosados, ya que se anunció que algo especial estaba a punto de suceder. Al regresar del mercado, con una apretada bolsa de compras contra su pecho, Ana caminó por la acera, atento solo al sonido de sus propios pasos. Fue entonces cuando, al girar la esquina, ella lo vio. Sentado en el suelo, apoyado contra la pared de un edificio abandonado, había un hombre. La ropa fue gastada, manchada por polvo y tiempo. Las manos, temblando, trataron de calentarse debajo de su abrigo demasiado delgada para esa noche fría. Pero fueron los ojos los que arrestaron a Ana en su lugar, un aspecto cansado, casi borrado, como si hubiera sido perdido no solo geográficamente, sino que se perdió de sí mismo. Se detuvo por unos segundos, sin saber si debería acercarse. El corazón latía rápido, no por miedo, sino por una extraña mezcla de compasión y curiosidad. Algo en él le pareció familiar, aunque era imposible explicar por qué. En ese momento, Ana sintió que tenía una opción: seguir caminando, como la mayoría lo haría, o detener y extender su mano.
El viento sopló más fuerte y se dio cuenta de que no podía seguir adelante ignorando esa escena. Lo que no sabía era que, cuando decidió acercarse, estaba a punto de dar el primer paso hacia una historia que cambiaría para siempre su vida. Una historia que uniría el pasado, el presente y el futuro, y eso mostraría que a veces el destino comienza con un simple gesto de bondad. Ana no lo pensó dos veces. Tu instinto habló más fuerte. Se acercó lentamente, como si temiera asustar a un animal herido. ¿Estás bien?, preguntó, con su voz más suave que obtuvo. El hombre levantó la cara lentamente. Los ojos, de espaldas y cansados, la miraron durante unos segundos antes de que él respondiera, casi en un susurro. Mi nombre es Gabriel. Llegué aquí hace unos días. No tengo ningún lugar para quedarme. Estas eran palabras simples, pero cargadas con un peso que Ana no podía ignorar. Había algo en el que lo jugaba profundamente, una sensación extraña, como si esa presencia fuera nueva y de alguna manera familiar. Era como escuchar una melodía que no recuerda el aprendizaje, pero despierta recuerdos que se mantienen profundamente en el alma. Ana le ofreció un plato de comida y luego un rincón de su casa para pasar la noche. Dudó, tal vez por orgullo, tal vez por miedo, pero terminó aceptando. En los días siguientes, Gabriel demostró ser alguien dispuesto a pagar la hospitalidad. Comenzó a ayudar a Ana con pequeñas tareas, arregló la bisagra de la puerta que se ubicó hace meses, tomó mensajes a los vecinos, buscó agua cuando el tanque de agua tenía problemas. Y gradualmente estaba abriendo pequeñas ventanas de su vida para ella. Él hablaba poco, pero cada palabra parecía provenir de un lugar distante y doloroso. Reveló que había crecido en un orfanato, que no tenía recuerdos claros de sus padres y que a veces soñaba con una niña, una hermana que nunca se conoció. No sabía si era un recuerdo o imaginación infantil, pero la imagen de esta niña lo acompañó como una sombra suave y presente. Ana escuchó todo cuidadosamente, sintiendo cada pieza de esa historia entrando en su corazón como si fuera parte de algo que ya había vivido. Era imposible de explicar. Hubo momentos en que miraba a Gabriel, sentía que se enfrentaba a un fragmento perdido de su propia vida. Pero junto con este sentimiento también había un cierto miedo. Miedo a descubrir algo que puede ser demasiado grande para soportar. Entonces ella no hizo muchas preguntas. Prefiero esperar a que hable sobre su tiempo, así como quien permite que una herida sane antes de jugar. Y así, entre conversaciones interrumpidas, silencios cómodos y gestos de gestos, los dos se acercaban. La rutina simple ha ganado un nuevo ritmo, el olor a café fresco por la mañana, el sonido de las herramientas que arreglan algo, la risa contenida cuando llegó un recuerdo divertido en la mitad del día. Sin embargo, también hubo momentos en que Gabriel se perdió en sus propios pensamientos, mirando el vacío como si busquemos algo que no sabía dónde encontrar. Ana se dio cuenta, pero no insistió. Sentí que había una historia mucho más grande allí, una historia que no estaba lista para ser contada o escuchada. Lo que no sabía es que cada pequeño gesto de bondad, cada plato de comida servido, cada palabra de bienvenida en realidad la estaba acercando a un secreto que lo cambiaría todo. Un secreto que, cuando salga a la luz, no solo explicaría esa extraña familiaridad, sino que también revelaría que la vida a veces prepara las reuniones de una manera que nunca imaginamos. El destino ya estaba escribiendo el siguiente capítulo. Y cuando llegó, nada más sería como antes. La noche estuvo en silencio. Un viento frío entró en la risa de la ventana, haciendo que las cortinas bailen lentamente. Ana no pudo dormir. Había algo en el aire, una sensación de que esa noche mantuve un peso especial. Decidió tomarse el tiempo para tomar algunas cajas viejas en la parte inferior del armario del dormitorio. Eran cajas de recuerdos, objetos almacenados como quien esconde tesoros de valor inconmensurable, incluso simples a los ojos de los demás. Al abrir uno de ellos, el olor a papel envejecido y madera tomó el aire. En el interior había letras, fotografías amarillentas, un pañuelo empapado a mano,
y en el fondo una pequeña caja de terciopelo azul. Ana lo reconoció al mismo tiempo. Sus manos comenzaron a sudar, y su corazón golpeó más rápido. Al abrir el estuche, había un delicado collar de plata con un colgante de media luna. Era el único objeto que quedaba de su madre biológica, la mujer que, según los documentos del orfanato, había tomado la dolorosa decisión de dar a uno de sus hijos en adopción, manteniendo solo a su hija. Ana nunca entendió completamente esa historia. No había fotos del niño, no había detalles sobre dónde lo tomaban, solo un vacío que durante años ella trató de llenar con preguntas sin respuesta. Pero esa noche, sosteniendo el collar en su palma, sintió algo diferente. Como si esa pieza de plata pulsada por su propio corazón. Sin pensar demasiado, salió de la habitación y fue a la cocina, donde Gabriel estaba sentado, tomando café en silencio. Él levantó la vista, sorprendido por su expresión. Ana se acercó, se sentó frente a ella y, con manos temblorosas, puso el collar sobre la mesa. ¿Tú, has visto eso antes?, preguntó, su voz se embarcó. Gabriel permaneció inmóvil durante unos segundos. Sus ojos fijos en el collar comenzaron a llenarse de lágrimas. Se tragó con fuerza, respiró profundamente y, en un susurro casi inaudible, dijo: «Sé eso, muy bien». Con un movimiento lento, colocó su mano en el bolsillo de su abrigo y tomó un pequeño objeto envuelto en un trozo de tela. Al abrir, reveló una medalla que se gastó para el tiempo, pero perfectamente equipada en la base del collar de plata. «Mi madre me dio que el día en que me llevaron del orfanato. Ella dijo un día, lo entendería». Su voz se rompió. El silencio que siguió pareció durar la eternidad. Ana miró a Gabriel y él a ella. Era como si de repente todas las piezas de un rompecabezas ocultos comenzaran a encajar. Las lágrimas comenzaron a rodar. Ana se llevó las manos a la cara, tratando de contener la emoción, mientras Gabriel, con un aliento tembloroso, murmuró: «Ana, creo que nosotros somos hermanos». El mundo parecía detenerse. El ruido de la calle desapareció, el viento cesó, e incluso el puntero del reloj parecía haberse congelado. Todo lo que existía en ese momento era la verdad en bruto, revelada tan simple y tan radical. El hombre Ana había protegido por la compasión, a quien había cuidado sin saber por qué, no era un extraño. Era parte de su propia historia. Era la pieza perdida que ella, en el fondo, siempre buscaba, incluso sin saberlo. Sus manos se reunieron en la mesa. No había necesidad de más palabras. La conexión estaba allí, viva, pulsante. La reunión no fue solo de dos hermanos separados por el destino, también fue la reunión de dos corazones que siempre supo, en el silencio más profundo, que pertenecía el uno al otro. Pero esa revelación fue solo el comienzo. Porque, junto con la verdad, surgieron viejas preguntas que finalmente tendrían respuesta, y estas respuestas resaltarían los secretos aún más profundos. El próximo capítulo no se tratará de la reunión. Se trataba de enfrentar el pasado, y decidir qué hacer con él. El silencio que se hizo cargo de la casa esa noche parecía tener vida propia. No era un silencio vacío, sino un silencio cargado de todo lo que acaban de descubrir. Ana y Gabriel permanecieron sentados, mirándose el uno al otro, como si tuvieran que confirmar innumerables veces que era real. Las piezas de un rompecabezas, dispersas durante décadas, finalmente encajadas. La historia de Ana, marcada por un pasado que siempre dejaba sus preguntas sin respuesta, ahora iluminada con un nuevo significado. La historia de Gabriel, llena de desajustes y soledad, finalmente encontró un punto de llegada. El hombre al que Ana buscó pura bondad, él era el hermano mismo que había buscado toda su vida, incluso sin saber qué estaba buscando. Gabriel, quien durante años llevó el peso de no tener a nadie para llamar a una familia, encontrado allí, en esa mesa simple y bajo la luz amarillenta de la cocina, la casa que siempre soñó, no solo un hogar físico, sino un hogar en el corazón de su propia hermana.
Se levantaron lentamente, y el abrazo que intercambiaron parecía condensarse cada año perdido. Era como si quisieran compensar, en un gesto, las historias que no vivían juntas, las fechas celebradas en silencio, los momentos que el destino las robaron. Pero, como cada gran revelación, esta también trajo consigo otras verdades, algunas que tal vez fue dolorosa enfrentar. Porque para que esa reunión sea posible, se habían tomado decisiones difíciles en el pasado. Y opciones como esta siempre dejan marcas. Gabriel dijo que, poco antes de ser sacado del orfanato, había escuchado fragmentos de una conversación. Mencionó una separación por necesidad y para protección. Nunca entendió exactamente lo que eso significaba, pero ahora, antes de Ana, todo comenzó a aclarar, y al mismo tiempo, surgieron nuevas preguntas. Ana, a su vez, siempre había creído que su hermano había sido entregado a otra familia por razones que nadie quería decirlo. Ahora, con él antes que ella, se dio cuenta de que encontrar la verdad significaría revisar el viejo dolor y tal vez enfrentar secretos que su madre biológica nunca quiso revelar. La reunión que debería ser solo alegría, junto con la emoción, un peso, enfrentar un pasado que podría no ser tan simple como imaginaban. Y fue allí, en medio de esa mezcla de felicidad e incertidumbre, que sucedió algo más. Gabriel reveló que no estaba en la ciudad por casualidad. Había recibido, semanas antes, una carta anónima con solo una oración escrita. La persona que buscas está más cerca de lo que piensas. Junto a la carta, había una dirección, y esta dirección lo llevó exactamente a esa calle donde Ana lo encontró por primera vez. ¿Quién habría enviado esta carta? ¿Cómo sabía sobre la conexión entre ellos? Y aún más intrigante, ¿por qué elegiste revelar la verdad en este momento? Las preguntas se acumularon, y con ellas surgieron una nueva certeza: esa reunión no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que podría cambiar no solo su regalo, sino también todo lo que pensaron que saben sobre el pasado. Ana y Gabriel, ahora unidas con sangre y verdad, tendrían que decidir si estaban listos para abrir todas las puertas que este descubrimiento había dejado a Har. Y en el fondo, ambos sabían que el siguiente paso podría revelar ambos milagros y heridas que aún no estaban curadas. A veces, Dios cose reuniones tan silenciosamente y necesita eso: cuando finalmente nos damos cuenta, el trabajo ya está completo ante nuestros ojos. Es como si cada paso, cada oportunidad aparente, se haya guiado por manos invisibles, alineando historias, dolor y esperanzas hasta que dos vidas estén en el momento exacto. Para Ana y Gabriel, este momento llegó cuando menos esperaban. Ella, una mujer de corazón abierto, solía donar el amor sin esperar el regreso. Él, un hombre marcado por la soledad y las ausencias, que ya había perdido la esperanza de encontrar un lugar donde pertenecía. Y sin embargo, el destino los reunió. Descubrieron que los lazos de sangre incluso pueden perderse en el tiempo, pero el verdadero amor siempre encuentra una manera de revelarse. A veces está disfrazado de coincidencia. Otras veces se produce como un simple acto de bondad, como una puerta abierta a un extraño en una noche fría. Y lo más impresionante es que cuando el amor se encuentra con su destino, no solo une a dos personas, cura las heridas viejas, devuelve sueños y reescribe historias que parecían condenadas al silencio. Ana y Gabriel ahora tienen no solo el peso de las respuestas que buscaban, sino también la responsabilidad de honrar esta segunda oportunidad. Saben que el pasado no se puede cambiar, pero el futuro está completamente en sus manos. Y todos los días, con cada gesto de cuidado, construyen un nuevo capítulo, un capítulo donde no hay soledad, solo la comodidad de saber que lo que sucede nunca estará solo. Quizás esta historia es, en el fondo, un recordatorio para todos nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos apresurado a alguien sin imaginar la conexión que podría existir allí? ¿Cuántas historias podríamos haber conocido? ¿Cuántas vidas podríamos haber tocado si hubiéramos detenido a mirar? La reunión de Ana y Gabriel nos muestra que no hay pequeñas reuniones.
Cada persona que se cruza en nuestro camino puede estar trayendo una parte de nosotros, ni siquiera sabíamos que faltaba. Y quiero preguntarte, ¿crees que las reuniones como esta son la obra de la oportunidad o guiadas por Dios? ¿Le ha pasado conocer a alguien y desde el principio que esa persona desempeñara un papel especial en su vida? Cuenta tu experiencia aquí en los comentarios, me encantaría leer tu historia. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu gusto para que más personas puedan conocer este mensaje. Y suscríbase al canal para continuar siguiendo historias que calientan el alma y nos recuerdan que los milagros aún suceden.